Hermanos, hoy vamos a tener nuestro ya tiempo de predicación, exposición de la palabra y propiamente el mes de octubre, como iglesia bautistas o iglesias reformadas, es un mes importante, es un mes eh, histórico también porque es el mes donde celebramos la Reforma Protestante. Y no es tanto de hacer un desfile de la Reforma Protestante, ¿verdad? O hacer todo un evento, pero sí es un recordatorio de un momento histórico para la Iglesia del Señor donde se hizo la Reforma Protestante. Y hoy vamos a estar introduciendo un poco a este tema, vamos a estar aprovechando el mes para hablar un poco sobre, no tanto de la Reforma, porque no vamos a dar una clase de historia, pero sí sobre los pilares, sobre lo que significó la Reforma y sigue significando la Reforma para la iglesia, lo que trajo, los frutos que trajo. Y hay una frase que caracteriza o que se ha usado desde hace muchos tiempos, que quedó una herencia de la Reforma, que es iglesia reformada, siempre reformándose. Ese es un lema, un eslogan que la Reforma ha dejado a la iglesia. Eso es una abreviación de una oración más amplia que dice la iglesia reformada que siempre debe reformarse. Debe hacerlo siguiendo la palabra de Dios. Y es que es algo que nos deja la Reforma, es que vayamos siempre a la palabra de Dios para poder ver cómo está nuestro caminar, cómo está nuestro trabajo como iglesia. Y es que en el contexto de la Reforma, para los que tal vez usted desconoce de esta celebración, de este momento histórico, es un momento donde se había privado al pueblo, a la grey, ¿verdad?, de la Biblia, provocando o induciendo a prácticas no fundamentadas e incluso muy contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Todo el tema, si usted no ha visto la película de Martín Lutero, es una buena película que le puede dar contexto. Hay muchos libros que hablan sobre, históricamente sobre la Reforma, pero era un momento donde el pueblo no tenía acceso a la Biblia. Únicamente el sacerdote podía leer la Biblia. Y Dios guarde tenerla en otro idioma que no fuera latín. Entonces era algo privado. No es como usted y yo que hoy tenemos la Biblia y usted la puede tener en letra grande, letra pequeña, un montón de traducciones y usted puede estudiarla en su casa, puede estudiarla con personas en su hogar, hacer estudios bíblicos, venir a la iglesia. No, allá solo podían algunos pocos y eran ellos los que interpretaban, ¿verdad? Unos pocos eran quienes podían leer e interpretar la Biblia y eso produjo que se dieran muchas cosas que no estaban en la Biblia. Pero como lo decía, el que podía leer la Biblia, el que podía interpretarla, se creía, ¿verdad? Uno de los temas era las indulgencias, por ejemplo, que usted tenía que pagar su entrada al cielo y que usted podía pagar la entrada al cielo de los que ya habían fallecido, habían muerto. Eso se había generado en ese tiempo. La iglesia se regía por el parecer y el capricho del hombre y no por la palabra de Dios. Ese era el contexto de la Reforma. Hay mucho más, pero no quiero, como digo, entrar a una clase de historia. Pero ese era un poco el contexto que estaba viviendo la iglesia del Señor en ese tiempo de la Reforma. Por eso, damos gracias a Dios por ese evento que surgió, ¿verdad? Ahora, algo importante de la Reforma, porque a veces uno piensa que la Reforma es que hubo un cambio. No, no necesariamente fue un cambio. La Reforma no cambió la fe cristiana. La Reforma devolvió la Biblia a la fe cristiana, que se había perdido. La fe cristiana era lo que decían unos cuantos, ¿ya? Y sobre todo el Papa. Entonces, lo que decía el Papa era lo que había que hacer. Pero la Reforma trae la Biblia nuevamente a ser la autoridad de la iglesia, la que rige a la iglesia. Habiendo pastores, habiendo líderes, pero siempre apegados
a la palabra de Dios. Entonces, eso es la reforma, es un poquito de contexto. Los siguientes domingos seguiremos hablando un poco sobre eso, ese evento como tal. Pero me gustaría hoy que vayamos a la Biblia, porque en la Biblia encontramos también eventos similares, que no se llamaron reforma como tal, pero vinieron a reformar sobre todo al pueblo de los errores que habían. Si usted lee Reyes y lee Crónicas, va a encontrar cómo muchos reyes se apartaron de Dios y después vino un rey que en su corazón quería agradar a Dios o que encontró la ley y comenzó a hacer reformas. Pero era volver a darle al pueblo la ley de Dios. Entonces hay eventos muy importantes, ¿verdad? Que usted puede encontrar en la Biblia. Hoy me gustaría que nos centremos en uno que es incluso post reinado de Israel, post exilio, que es cuando el pueblo de Israel regresa después del exilio y comienzan a reconstruir lo que era su ciudad, ¿verdad? Y vamos a estar viendo el papel de Esdras. Le invito a que podamos ir a Nehemías. Vamos a estar en Nehemías capítulo 8. Pero antes de, vaya buscándolo, si gusta, puede tenerlo, sobre todo nuestros hermanos que están conectados. Pero antes de ir al pasaje de hoy, nada más me gustaría poner un poco el contexto. La situación de los judíos después del exilio. Ellos habían sido exiliados, habían sido llevados fuera. De hecho, el reino del norte desapareció, ¿verdad? Lo que se llamaba el reino de Israel. Y solo había quedado el reino de Judea, pero también habían tomado lo mejor del pueblo y se lo habían llevado al imperio, ¿verdad? Entonces, la zona había quedado diezmada, había quedado un tiempo difícil, ¿verdad? Años más adelante, como Dios así lo había prometido, se comenzó otra vez a regresar, a poder regresar a Judea principalmente, y comenzaron a reedificar la ciudad. Tenían un anhelo por volver a tener lo que tenían antes. Si usted lee Nehemías, Esdras, nos habla del anhelo de los judíos que estaban en el exilio de volver a su nación. Es muy similar cuando se estableció nuevamente el país de Israel, la nación de Israel, ¿verdad? Que muchos judíos viajaron para volver a reconstruir, ¿verdad? Ese tiempo. Parte de ese anhelo, reinstaurar su vida religiosa por medio de la reconstrucción del templo y volviendo a los sacrificios. Usted lee Nehemías y usted va a ver que ellos comenzaron con el templo. Eso era lo más importante. Entonces reconstruyeron el templo, a pesar de la adversidad que hubo en ese momento, lograron reconstruir el templo, volvieron a hacer los sacrificios como estipulaba la ley de Jehová y comenzaron, ¿verdad? Con esa vida religiosa, ¿verdad? Siguiendo lo que se les había enseñado o lo que ellos recordaban. Pero también el pueblo que había quedado ahí, porque algunos habían regresado, pero otros habían quedado ahí, se habían mezclado, se habían hecho de esposas, ¿verdad? De otros pueblos, habían tenido hijos con esas esposas, ¿verdad? Y entonces el pueblo como que se había, una vez más, distanciado un poco de lo que la palabra de Dios enseñaba, la ley de Jehová. Aunque ya se había regresado a la ciudad un buen número de judíos que habían sido exiliados, ya habían regresado varios, ya habían reconstruido el templo, ya estaban comenzando a levantar los muros de la ciudad. Ese era el escenario. Mira, ya levantamos el templo, ya hay un buen grupo de personas acá, ya comencemos a levantar los muros, que es el trabajo de Nehemías, ¿verdad? Pero faltaba algo. En medio de esa reconstrucción, en medio de volver otra vez a reinstalarse como pueblo, ¿verdad? Faltaba algo muy importante, que era la palabra de Dios. Estaban haciendo todo bien,
pero faltaba lo más importante, la palabra de Dios. Y ahí es, perdón si me extendí mucho en la introducción, pero quería darles el contexto adecuado. Ahí es donde entramos a Nehemías 8. Están todos contentos, están viendo que el templo ya volvieron a hacer los sacrificios, ya se están levantando los muros. Sí, hay cierta adversidad, pero estaba controlada por Nehemías, ¿verdad? Que Dios lo había puesto ahí. Y dicen que en el versículo 1 del capítulo 8 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y en medio de todo se reúnen una tarde, una noche, y estando ahí no había tele ni nada, ¿verdad? Ahí estaban ellos en la plaza conversando. Le dicen a Esdras, que Dios había enviado a Esdras en ese momento, que él era un escriba, era estudiado de la ley. Le dicen, traiga la ley. Eso como que estemos ahí en la noche y tráigase la Biblia. Vamos a escucharla. Nació un anhelo, un deseo, ¿verdad? Y dijeron, mira, aquí está Esdras, llamemos a Esdras. Y siguen el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces nos dice que estaban ahí reunidos en la noche, le dicen a Esdras, tráigase la ley, pero no era que tenía ahí Esdras, ¿verdad? La aplicación, léase la ley, ¿verdad? No es que tenía tampoco este libro, eran rollos, ¿verdad? En ese tiempo eran rollos. Si en el tiempo de Jesús eran rollos, imagínense en el tiempo de Esdras, ¿verdad? Y entonces seguro Esdras fue, trajo del templo, ¿verdad? Los rollos y comenzaron en el alba. O sea, tomó su tiempo preparar todo para la lectura, pero comenzaron en el alba y terminaron hasta el mediodía. O sea, hicieron un ayuno, ¿verdad? Se dedicaron, vamos a apartar la mañana para escuchar. En medio del proyecto que ellos estaban teniendo, que era reconstruir la ciudad, reconstruir su pueblo, ellos se acuerdan de la palabra de Dios. Y gracias a Dios por eso. ¿Se acuerdan? Buscaron a alguien que pudiera leerla. No era cualquiera, ¿verdad? Era alguien que pudiera leer. Porque ahora aquí en Costa Rica, gracias a Dios, el porcentaje bueno, el que no puede leer, perdón, me enredé ahí. Gracias, esa misma palabra es muy bajo, gracias a Dios, ¿verdad? Es un porcentaje muy bajo, siempre hay, pero es muy bajo. En ese tiempo no todos tenían la posibilidad de leer, ¿verdad? Entonces, traigan al escriba, traigan al sacerdote Esdras que nos lea, ¿verdad? La ley fue expuesta a hombres y mujeres que podían entenderla. Esto es muy importante. O sea, que escuchaban y entendían lo que estaba diciendo, ¿verdad? Y estaban dispuestos a escucharlas, porque el versículo 3 termina, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es que una cosa es escuchar que están leyendo y otra cosa es poner atención, ¿cierto? Y a veces venimos el domingo y los hermanos de culto están, vamos a tener la lectura y uno ve, algunos están terminando de acomodar y qué dicha, todavía no ha comenzado. No, ya comenzó, hermano, ¿verdad? Pero otros están atentos. ¿Cuál es la lectura de hoy? Bueno, así estaba el pueblo, atento
atento a lo que Esdras estaba leyendo. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Vean qué interesante, hasta un púlpito hicieron, o sea, había tanta disposición, ¿verdad? Y junto a él estaban, ahí por si usted quiere anotar, para un hijo suyo, Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbandana, Zacarías y Mesulán, ¿verdad? Estos eran levitas que estaban ahí con él, que era la tribu o descendientes de esta tribu, que eran los que oficiaban, ¿verdad? Eso era no es que se pusieron ahí a leerla, no era un acto solemne, era la lectura. Había un lugar específico, había un protocolo para hacerlo, ¿verdad? Y el versículo 5 nos dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Vean la reverencia, la solemnidad de una lectura de la palabra, ¿verdad? Ellos estaban preparados, listos. No solo había una disposición, había un anhelo. Usted, quién sabe cuánto tiempo, no solo la lectura, sino el momento. Ellos estaban en un reino donde no podían tener la libertad para hacerlo. No tenían el templo, no tenían las personas que debían hacerlo. Entonces no solo tenían la disposición de escuchar a Esdras, sino también tenían el anhelo de escuchar la ley de Jehová. Mucho tiempo había pasado. Algunos incluso eran nuevas generaciones, porque el tiempo del exilio fueron muchos años. Algunos tenían el relato de sus padres, de sus abuelos, y estaban ahí viviéndolo ellos en ese momento. El versículo 7 nos dice, y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelitas, Sarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, explicaban la ley. Entonces Esdras leía y estos hermanos o estos levitas explicaban al pueblo que estaba diciendo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces no solo Esdras estaba leyendo la Biblia, bueno, no, la ley, perdón, sino que también habían personas que estaban explicándola, haciéndola entender para el tiempo de ellos. Porque habían pasado muchos años desde que se escribió la ley al tiempo que ellos estaban. Es para que tengamos una idea, es lo mismo que hacemos cada domingo acá. Nos exponemos a la palabra de Dios y la entendemos según nuestro presente y sobre todo la aplicamos, ¿verdad? Eso estaba pasando ahí. Pudieron entender el propósito de lo que estaban haciendo. La ley tuvo sentido para su presente. Qué lindo es ver que en medio de ese proyecto que estaban teniendo como pueblo, se acordaron de la Biblia, se interesaron, anhelaron escucharla y estaban entendiéndola. Pero vean qué interesante lo que pasa en el 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo,
Día santo es a Jehová nuestro Dios. Pero dice algo que a mí llama mi atención, que dice, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Pero es algo que no viene acorde a lo que estaba pasando, ¿verdad? Había alegría, mira, estamos reconstruyendo, llámate a Esdras para que lea, qué lindo, vamos a tener este acto solemne, y ellos estaban atentos y les estaban explicando y comienzan a llorar, se comienzan a entristecer. ¿Por qué? Si todo venía, ¿verdad? Y comienzan a llorar. Versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y vuelve otra vez los líderes a decir, vean, vayan, celebremos esto. No se entristezcan. Pero uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se pusieron tristes? ¿Por qué se pusieron a llorar? Sigue el 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y hay como un contraste, tristeza, lloro, pero hay un gozo, una alegría. Vean qué interesante lo que se da en el mismo momento, en el mismo evento. ¿Por qué se entristecieron y después tuvieron gozo? ¿Qué pasó? Porque el pueblo reaccionó de una manera especial, diferente, o sea, llama la atención, ¿no? Porque el pueblo tuvo lo que le hacía falta, mis hermanos. Se acercaron a la ley con interés, anhelo y dispuestos a comprenderla. Pero al ser expuestos a la ley, comprendieron que muchas cosas no se estaban haciendo bien o se estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios. Tuvieron alegría porque ya habían sido expuestos a la ley y sabían que debían corregir. Y es que ellos tuvieron eso de decir, mira, según la ley, estamos mal. Hemos hecho cosas que no se deben de hacer o las hemos hecho de una manera incorrecta. Y es que, hermanos, ese es el resultado del ser humano cuando se expone a la palabra de Dios. A nosotros nos entristece cuando leemos la Biblia y la Biblia nos dice, ve, no es por ahí. Uno se entristece, pero no es porque, ay, qué torta, ya no puedo hacerlo. No, no es, mira, le he fallado al Señor o lo he estado haciendo mal. Pero también hay un gozo, hay una alegría, porque ya sabemos lo que estaba mal, ya sabemos dónde debemos corregir. Por eso es que la Biblia redarguye al ser humano, porque nos dice lo que está mal, lo que debemos corregir. Entonces ellos fueron expuestos a la palabra, a la ley, y se dieron cuenta de muchas cosas que debían hacer. No solo era construir el templo, no solo era hacer los sacrificios, sino era la actitud, los mandamientos que él había ordenado, la actitud para con Dios, la actitud para con el prójimo. Eso era lo que ellos estaban leyendo. Y se dieron cuenta que habían cosas que no estaban bien. Por eso se entristecieron, pero también dieron la gloria al Señor, porque ya sabían. Y es que eso es lo que hace la reforma. Cuando la reforma pone la palabra de Dios como el centro, como la autoridad, el pueblo comenzó a darse cuenta de lo que estaba haciendo mal, de que no era ese el camino, y corrige. Cuando usted y yo dejamos y nos disponemos para ser expuestos a la palabra de Dios, salimos con ese redarguidos de lo que debemos corregir. A mí me llama mucho la atención cuando alguien dice, hoy estuvo bonita la predicación, ¿verdad? Hoy estuvo bonito, sí, bueno, qué dicha que le gustó.
Pero la pregunta es, ¿qué le dijo la palabra de Dios? ¿Qué le enseñó? ¿Qué le mostró que debía corregir? Nuestro comentario no debe ser, estuvo bonito, me gustó. Es, voy con esto para mi casa. Voy con esto. Debo atender a esto. Entonces la pregunta es, ¿qué le dijo la palabra de Dios? ¿Qué le enseñó la palabra de Dios? Esa debería ser la actitud. Para ir terminando, hermanos, aplicaciones que podemos sacar. El pueblo de Israel fue expuesto y le invito a que usted pueda leer no solo Nehemías del capítulo 8 en adelante, si lo puede leer todo perfecto, puede leer Esdras, porque ahí usted se va a dar cuenta de qué cosas tuvieron que corregir. De hecho, ahí en el capítulo 8 dice que se dan cuenta de una celebración de las enramadas. Y dice, ay, mira, no sabíamos que se podía hacer esto, esta celebración tan importante. Y van y hacen todos los preparativos y celebran. Qué bonito, porque se habían dado cuenta que era un mandato de Dios y era una celebración. Pero también se dieron cuenta que se habían casado con mujeres que no debían casarse. Y también tuvieron que tomar la decisión de apartarse y desligarse de los pueblos paganos. Porque a veces la Biblia nos enseña cosas bonitas que hacer, ¿verdad? Ay, qué lindo, voy a levantarme de madrugada a orar y a leer la Biblia, como el salmista David, ¿verdad? Pero también a veces la Biblia nos dice, apártese del pecado. A veces la Biblia nos dice, muera usted. Entonces, el pueblo celebraban y también se dolían, pero sacrificaban, estaban dispuestos a corregir su andar. Eso hizo el pueblo de Israel. ¿Qué podemos nosotros hacer como iglesia? ¿Con qué actitud nos acercamos a la palabra de Dios? Hay personas que uno vamos a leer la Biblia, hacen una cara, ¿verdad? Y dice, vean la solemnidad que hubo, la expectativa, el anhelo que tuvo el pueblo. Y a veces uno dice, ¿y qué van a hacer ahí? Vamos a leer la Biblia. Voy a ver si llego, ¿verdad? Qué lindo que a usted lo invite a alguien a su casa y diga, no vamos a chismear hoy, leamos la Biblia. Qué lindo, ¿no? Estudiemos la palabra. ¿Con qué actitud nos acercamos? A veces leemos porque es que hay que leerla. No, hermanos. Es que tiene la palabra de Dios para mí. Ahí está lo que necesito. ¿Con qué actitud nos acercamos? Al tener una correcta actitud, su Espíritu Santo nos mostrará nuestro caminar y su palabra nos va a redarguir. Y mi hermano, si usted leyó la Biblia y no hay nada que usted no, dígale al Espíritu Santo que trabaje con usted. Porque deberíamos en cada momento, sea para reafirmar nuestra fe, para reafirmar nuestro caminar en el Señor o para corregir lo que estamos haciendo mal. Pero si usted lee la Biblia y es como ni fu ni fa, hay un problema. Y no, el problema no lo tiene la Biblia. El problema lo tenemos nosotros. Porque habría que preguntarnos cuál es nuestra actitud, cuál es el anhelo que tenemos al acercarnos a la palabra de Dios. Redarguir nuestro caminar implicará sacrificio, pero el gozo de agradar a Jehová será nuestra fuerza. Hermanos, y si la Biblia le reta a usted hoy y le dice, mira, tenés que cambiar eso, tenés que dejar eso, tenés que comenzar a vivir de esta manera. Y usted dice, me va a costar, pero estoy dispuesto. Créame, mi hermano y mi hermana, que el Señor le va a dar a usted las fuerzas para poder agradar a Dios, para andar en sus caminos. Porque no es en nuestras fuerzas, pero necesitamos estar dispuestos a que el Señor trabaje en nosotros, estar dispuestos a que el Señor seamos barro en sus manos. Es la única manera en que vamos a encontrar. Si usted dice, es que yo tengo que morir y es que yo no es usted. Es deje que el Señor haga en usted, trabaje en usted. Amén.
Le invito a que siga leyendo Nehemías, mucho que aprender de este libro, así como de toda la palabra de Dios. Pero que sea el ejemplo que vimos hoy, nuestra aplicación esta semana. ¿Cómo estamos llegando a la palabra? ¿Con qué actitud? ¿Y estamos dispuestos a que la palabra nos redarguya? ¿Estamos dispuestos a que la palabra nos diga, este es el camino? ¿Estamos dispuestos a sacrificar, a morir a nosotros mismos? Esa fue la actitud que tuvo el pueblo y Dios les bendijo. Dios les trajo esa bendición y el proyecto prosperó por un buen tiempo. Así que sigamos ese ejemplo. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre. Realmente somos dichosos, lo hemos dicho muchas veces, Padre, de poder tener tu palabra en nuestro idioma, Señor. Cuando escuchamos de países donde no hay acceso a tu palabra, no hay palabra, no está tu palabra en el idioma de ellos, que ellos puedan entenderla, Señor. Señor, nos damos cuenta de lo dichosos, Señor, y malagradecidos que hemos sido, porque no hemos aprovechado, Señor, que tenemos tu palabra a nuestra disposición, que tenemos tu palabra para ser redarguidos cada día. Señor, gracias y perdónanos, porque no hemos visto el valor, la dicha que tenemos. Pero Señor, no solo en la dicha y ser agradecidos. Tu palabra tiene un propósito en nuestras vidas que es mostrarnos nuestro caminar. ¿Cómo debemos caminar? ¿Qué debemos corregir? Señor, y así como en ese momento, esa noche y mañana que tuvo el pueblo ahí a las puertas del templo, teniendo ese momento tan especial de que escucharon tu ley. Señor, así como ellos cuando escucharon tu ley fueron redarguidos, entendieron lo que estaba mal y se gozaron porque tú les dijiste, Señor, que era el camino correcto. Así queremos nosotros, Señor, poder acercarnos a tu palabra. Que si hay algo en nosotros, Señor, que está mal, si nuestro caminar no es recto delante de ti, Señor, queremos que tu palabra nos muestre, que tu palabra nos redarguya, que tu palabra nos enseñe a caminar agradándote a ti, Señor. Y así como el pueblo de Israel corrigió, así también nosotros queremos corregir. No queremos, Señor, quedarnos solamente en el conocimiento de que algo se debe hacer de una manera o no se debe hacer. Queremos aplicarlo, Señor. Y si hay algo en nosotros, Señor, que en este día está mal delante de ti y que sabemos y que tu palabra nos ha mostrado, nos ha enseñado que no es el caminar que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos en tus fuerzas, Señor, a corregir. Estamos dispuestos. Anhelamos caminar, Señor, conforme a tus propósitos, conforme a tus preceptos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.